junio, semana del Día del Periodista, semana de periodismo, entrevistamos a periodistas. Es rarísimo entrevistar a periodistas. Pero bueno, le vamos a preguntar a él. Alejandro Tarruelia, ¿cómo estás, Ale? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Corina? Una alegría enorme de hablar con vos y hablar para la gente de Bragado, una ciudad y un pueblo que conozco, que hemos estado juntos en otros años y realmente que es un pueblo muy importante de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por su historia, por su laboriosidad. Alejandro es periodista de siempre. Ha estado en innovaciones en cuanto a las noticias y los medios que ya vamos a ir repasando en la charla. Pero si yo te digo que me definas el periodismo y el periodismo para vos, ¿qué es? Bueno, el periodismo es, digamos, corresponde a la tarea de tener informado al pueblo de todo aquello que hace al quehacer político, institucional, social, cultural. Es decir, que es una tarea amplia, pero tiene que ser aquel punto de comunicación con el pueblo entre el Estado, las instituciones, aquellos quehaceres desde la cultura, el saber, la tarea, en el caso de ustedes, agrícola, es decir, la producción, la industria, la ciencia. Es una cosa cada vez más amplia, por eso necesita de un grado de responsabilidad muy alta y que vos en ese sentido conocés y tenés una trayectoria amplísima, ¿no? Pero vamos a hablar de vos, no de mí, sino de vos. ¿Desde cuándo haces periodismo? Y yo empecé en el periodismo a los 18 años, muy jovencito. Yo estaba ligado al mundo de la literatura, escribía, bueno, como escribo narrativa y poesía, entonces empecé, y ahí me fui metiendo en el periodismo, hasta que después, bueno, trabajar en varios medios. A los 21 yo era redactor de la revista Análisis, que era una de las dos revistas con primera plana de las de mayor difusión en ese buen momento periodístico de la Argentina, ¿no? Y de ahí, en esos años, un año después, en el 72, apareció mi primer libro, que fue Los Terratenientes, que fue el centro editor de América Latina, que era una colección que salían de a 100.000 ejemplares, era una cosa infernal. Y de inmediato hice un libro que era único en ese momento, que era la historia del fútbol en la Argentina. Una cosa, como a mí me gustaba el fútbol, jugaba, y además en realidad yo quería ser jugador de fútbol, jugué en Estudiantes de La Plata incluso, y entonces, bueno, escribí el libro, fueron mis dos primeros libros, y ahí tuve maestros muy importantes, porque en ese momento estaba Norma Onajaski, Mempo Giardinelli, gente Roberto Vaca, con quien después hice un libro en el 75, con él, que fue un trabajo periodístico sobre el mito de la Madre María, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires justamente es muy importante. Hicimos el libro para la editorial Constancio Vigil de Rosario, y pasó una cosa increíble. Eran tan serios que nos pagaron el libro antes de salir a la calle con Roberto, que era un maestro para mí, ¿no? Y el libro ese, cuando vino el golpe, la dictadura atacó la editorial, porque ahí editaba, mira vos, el poeta Juan Elio Ortiz, enterriano, maravilloso, poeta argentino, y por eliminar la obra de Juan Elio Ortiz quemaron todos los libros de la editorial, y la edición completa de ese libro fue quemada entera. Yo estuve Te iba a preguntar, ¿no? Justo, porque no vamos a develar tu edad, salvo que la quieras decir vos. No, sí, yo tengo 72 años bien llevados por suerte, ¿no? Muy bien, entonces como tenés jóvenes 72 años, nos remontamos a los 18 cuando arrancaste, y no paraste de escribir o de hacer periodismo. ¿Cómo fueron esos años que para Argentina fueron duros a partir del golpe? ¿Cómo fueron para el periodista bueno, ahí, claro, sí. Yo era militante político, además, entonces escribí en las revistas, obviamente, de ese momento, revistas que se hacen y van saliendo para la lucha política, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires yo tenía, por ahí el libro de Los Terratenientes tuvo un problema serio con Videla ahí, ¿no? Resulta que en ese momento, cuando llega la dictadura, yo tenía un problema atrás en la espalda me tuvo varios años mal entretenido, que fue el comisario Checolás,
porque yo había militado en Avellaneda y Checolás me había ido a buscar y yo me le escapé a Checolás en Avellaneda, la hubiera pasado muy mal, ¿no? Gracias a los compañeros, viste que uno siempre tenía compañeros que te ayudaban y bueno, eso me permitió eludirla. Después me siguió, pero durante 7 años estuvo atrás mío permanentemente. Entonces, uno, obviamente que, digamos, quienes militábamos tenían más experiencia en eso, más conciencia de cuán cerca o lejos estabas de una situación difícil. Entonces ejercía, digamos, ahí lo que había éramos una juventud irreverente nosotros. Entonces escribíamos lo que queríamos, ¿no? Entonces resulta que íbamos trabajando en función de los momentos políticos, ¿no? Yo estuve en el 73 en la revista Ya es Tiempo de Pueblo, que era con el Descamisado, eran las 2 revistas fuertes políticamente, terminó cerrada y con algunos, pero gente detenida, los que iban al exilio, es decir, ¿no? Y vos sabés que con los terratenientes queman una parte de la producción Videla y queda una parte, entonces la sociedad rural le exige a Videla que lo prohíba. Y vos sabés que esas cosas increíbles de la vida, yo estaba haciendo una nota, fui secretario de Diario Popular en el 76, y ellos que en ese momento escribía en Clarín, en Panorama, en un montón de lugares, porque en ese momento uno tenía, las colaboraciones se funcionaban muy bien y eran muy bien pagas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además yo trabajaba en Esmata. En Esmata yo era uno de los periodistas que hacía la revista del gremio. Uh-huh. La cuestión es que entonces viene una periodista en una nota que yo estaba haciendo, ya ha venido el golpe y me dice, vos estás loco acá. Dice, la semana pasada Videla en persona prohibió tu libro con la gente de la sociedad rural que se lo pedía, ¿viste? Bueno, y en eso, claro, obviamente en los años de la dictadura, me tocó, yo trabajaba con la gente de Ubaldini en la CGT, y Ubaldini en el 77 lanza la Comisión de los 25, que ese núcleo fue central para que la dictadura se fuera, ¿no es cierto? Ese núcleo de CGT con los gremios, estaban los mecánicos, taxistas, camioneros, de farmacia, los gremios de transporte, todos con Ubaldini, y a mí me tocó difundir el documento con que se lanzaba la Comisión de los 25. Aquí, esto lo voy a contar por primera vez, mirá. Me encanta que me des primicias, me encanta. Eso, por primera vez te cuento lo siguiente. Resulta que yo voy y entonces, bueno, sale cometemos el error. Yo trabajaba en Esmata, estaba dentro y era secretario de Diario Popular. Iba a la mañana a Esmata y iba a la tarde al diario. Y entonces un compañero que estaba haciendo conmigo la fotocopia del documento que tenía que llevar a Noticias Argentina, te lo voy a contar completo porque interviene gente muy importante. Resulta de que le digo, vamos a sacar a una librería, a algún lugar, la fotocopia, y me dice, no, saquémosla en el gremio. La sacan en el gremio y alguien que estaba en mesa de entrada, que trabajaba para los militares, va y avisa. Con lo cual, yo voy a todo esto, a Noticias Argentina, y el director, que era Tato, el hijo del famoso, que era el censor del cine, una gran persona, un hombre muy ligado a la iglesia, vio el documento y me dijo, está bien, lo vamos a difundir, pero cúbranse porque los van a ir a detener a un montón. Me dice, el documento es muy fuerte. Y la noticia argentina llegaba a todos los diarios del país. Salió en la mayoría de los diarios, Clarín, Crónica, Nación. La cuestión que al día siguiente, menos los bomberos, me buscaba a todo el mundo, me tuve que esconder. Bueno, y a todo esto sucedió un milagro. Yo estaba perdido, no sabía para dónde. La gente del sindicalismo maravillosa, cubriendo menos, cuidado acá. Como yo en el gremio, al cambiar el gobierno militar, había dado un domicilio ciego, fueron a buscarme a un lugar donde yo no estaba. Y yo, mientras tanto, escondido. A todo esto sucede una cosa que es increíble. El padre de Hilda Lizarazu, que yo todavía le tengo que contar a ella esta anécdota, que era coronel del ejército, estaba en la intervención del Esmata. Y el tipo, un coronel, un tipo pero increíble, fue y armó un escándalo. Dijo, ¿cómo van a matar? Yo y un sindicalista estábamos condenados a muerte ilegalmente. Habían detenido a 20 sindicalistas en todo el país.
Era tan bruto todo lo que se hacía que salían las noticias en Jujuy y detenían a los sindicalistas de Jujuy. Salían en Entre Ríos y iban a buscar a los sindicalistas de Esmata de Entre Ríos. Lo detuvieron a José Rodríguez, que fue secretario general del gremio muchos años, y lo salvaron de que desapareciera la embajada alemana. Como él era vicepresidente de FITIM, la Internacional de los Gremios Metalmecánicos, logran que lo suelten, lo tienen preso en una comisaría y lo tienen que soltar. Bueno, en el caso mío, este coronel hace un escándalo en Esmata y cambia y dice, no, échenlo, pero a matar acá no, mientras yo esté acá no se mata a nadie, un escándalo. Y luego entonces me llaman los muchachos y dicen, no, vení, que se... ¿Cómo se arregló? Me dice, pasó una cosa insólita, nosotros no teníamos idea que este coronel era así. Estaba en la intervención, ahí uno más estaba. Y dice, entonces armó un escándalo y no, dice, pero además el tipo te quiere ver a vos. ¿Cómo? Entonces me hacen una cita en la cancha de Boca, en un pasillo, ¿viste? Jugaban Boca y Gimnasia, me acuerdo, y yo tenía que ir a la platea, me daban una platea y yo iba a verlo en un pasillo para que no nos viera nadie. Voy a la cancha de Boca, lo busco y el coronel Lizarazu viene, me abraza y me dice, no sabe usted lo feliz que estoy de verlo con vida. Digo, pero coronel, esto es insólito, esto está en una intervención. Me dice, y entonces me dijo algo que tenía razón, dice, pero usted no tiene idea lo que es esto, mis camaradas están locos, dice, están locos. Dice, yo rechacé 3 lugares de intervención. Si rechazaba una cuarta, en lugar de estar con usted acá, estaba desaparecido yo, dice. No sabe el grado de locura que hay adentro. Me dijo, bueno, cuídese, por favor, no le van a hacer nada. A todo esto, bueno, me echaron del sindicato, obviamente. Claro. A todo esto, yo encima después tuve 2 embestidas de Checolás en Quilmes, me tuve que ir de Quilmes. Cuando conozco a Mercedes, con Mercedes la historia de amor es esta, que éramos pareja con ella, estábamos saliendo, pero llevábamos 15 días. Entonces voy y le digo, mira, tengo un problema, me tengo que buscar un lugar donde ir, porque me pasó esto. Y Mercedes me dice, pero, dice, no, venite a casa. Y así empezó todo. Así empezó, venite a casa. Vamos a decirle a la gente que va a ver esta entrevista que Alejandro Tarruelia es el esposo, la pareja, hace muchísimos años, con hijos, con nieta y demás, que no vamos a hablar ahora, todos son famosos, pero no vamos a hablar ahora de una mujer espléndida que se llama Mercedes Pérez Savi y que es escritora de literatura infantil. Exactamente. Es total en lo suyo. Pero bueno, así comenzó la historia. ¿Esos fueron los peores años, Alejandro? ¿O fueron sí, los feos? Eran años bravos, pero yo te voy a decir una cosa. La gente, los sindicalistas que estaban en la lucha, que gracias a ellos la dictadura se fue por la presión, porque después recordá que el 29 de abril del 79 se hizo el primer paro nacional y fueron detenidos 2.000 dirigentes gremiales. Yo estuve en esa manifestación, fue terrible, que paró, bueno, el país. Imagínate, solamente en provincia de Buenos Aires había 10.000 policías, en Morón solo había como 2.000 esperando. O sea, yo fui a la plaza cuando Boldini apareció, a los 10 minutos se lo tuvieron que llevar porque venían, hasta la OTAN venía a buscarlo, ¿no? Es decir, el papel del sindicalismo fue fundamental, del sindicalismo combativo, Ubaldini, digamos, y todos los que venían con él. Entonces, yo hacía periodismo, bueno, y estaba en estas luchas, pero en el 78, en el Diario Popular, me echan porque descubren que yo tenía una especie de aguantadero de periodistas perseguidos, ¿viste? Había hasta periodistas con nombre falso ahí. Había como en la película de Woody Allen, ¿viste? Entonces, había compañeras que tenían los maridos desaparecidos. El periodista más buscado del sindicalismo, que era Sergio Peralta, el sindicalismo periodístico, estaba con un nombre falso trabajando ahí. Entonces, hubo una presión de la Marina, porque Kreisel, que era el dueño, sabía y se hizo el tonto cuando vino la cosa. De manera que ahí yo me quedé en una situación muy complicada porque me habían echado de Esmata, estaba medio como en el aire, ¿viste? Entonces, en ese momento me fui una cosa insólita, unos amigos me llevan como jefe de prensa de la EMI Odeón, que era la empresa de discos, y una cosa insólita, vos sabés que fui el jefe de prensa que más conocía el repertorio nacional. Bien. Porque yo hacía gacetilla, todo el trabajo de prensa de difusión de los artistas nacionales. Uh-huh. Entonces yo conocía artistas de tango, quiénes eran los autores,
los tangos, el folclore, todo, me conocía de pe a pa porque siendo muy pobre, viviendo en la provincia de Buenos Aires, yo amo las milongas, las cifras, a veces me quieren echar porque yo estoy escuchando cifras, milongas, fogoneras, ¿viste? Entonces, con todo ese hándicap me sirvió, no sabes cómo. Ahí fui muy amigo de grandes artistas, de Pugliese, de Tarragorros, Ramona Galarza, de Baglietto, el primer long play de Baglietto lo lancé yo, Fito Páez. Alejandro, porque por ahí a los periodistas escribientes, diría yo, que uno ha tenido, bueno, como yo el gusto de conocer, la gente no les conoce la cara. Entonces imagino que te están escuchando y están diciendo, pero que estuvo en todos lados. Estuviste en la revista Humor también. Claro, ahí empecé, cuando estaba en Odeón, empecé a escribir en Humor. Pero me tocó todavía la última etapa de la dictadura, porque a raíz de eso, yo comienzo a trabajar en Radio Nacional por los 80, y cuando viene la guerra de Malvinas, claro, en Humor nosotros éramos realmente unos lanzados totales, vos recordás. Y entonces yo estoy en Radio Nacional y escribo una nota contra el coronel Subiela, que era el director de la radio. Me echaron de Radio Nacional con la guerra de Malvinas. Pero le tomo el pelo primero porque el primer interventor de Radio Nacional, que fue un aviador, fue, ahora me voy a acordar el nombre de él, un tipo maravilloso, que había estado uno de los que llegó a la Antártida, el comodoro Olesa. Era un tipo en Radio Nacional, resulta que él llega, claro, con la intervención y todo, y había ido a Japón Pugliese y Olesa dice, tráiganlo a Pugliese para hacer un homenaje. Le dicen, pero señor, Pugliese está prohibido por el gobierno militar. Pero muchachos, déjense de joder. ¿Cómo vamos a prohibir a Pugliese?Nosotros estamos todos locos. Que venga, y le hizo el homenaje a Pugliese. Entonces yo lo conté en Humor. Y entonces me fueron a buscar militares armados a la puerta de la revista. Al hijo de Olesa, que lo conocía a raíz de eso, lo entraron a amenazar a la casa. Un delirio absoluto. Y luego con Malvinas me echan de Radio Nacional, que me vuelven a echar cuando sube Macri, porque yo después vuelvo a Radio Nacional con Chaco Faría Gómez, y al subir Macri me echan de Radio Nacional. Es decir, estuviste en muchos medios y en la mayoría te echaron, pero con episodios políticos, claro. Claro, con episodios. La cuestión es que yo en Humor, yo era, además, entro en Humor y voy a primera plana cuando empieza el proceso de vuelta de la democracia, y voy ahí como jefe de redacción en primera plana con Oscar Gómez y toda esa gente que vos conocés. Entonces ahí, bueno, en primera plana lo mismo. En primera plana, ahí te cuento una cosa, ahora es muy gracioso en el tiempo, ¿no? En Tucumán estaba el general Merlo de interventor, entonces le hago una nota en Jujuy a Merlo. Y Merlo solía tomar mucho, en un acto, una nota, era en el Paso de Jama, yo hacía muchas notas en el norte, iba mucho Jujuy, a Salta, Tucumán. En el Paso de Jama, en el hotel, creo que es Tres Reyes, me parece que es, no, Tres Reyes es de acá, es una pulpería de Plaza de Mayo, pero el Hotel de los Reyes, en Jujuy, muy conocido, hermoso, que lo destruyó una inundación, ¿no? En ese hotel estábamos los periodistas que íbamos al Paso de Jama, porque se inauguraba el Paso de Jama, y estaba el general Merlo. Entonces el general Merlo resulta que le hago una nota, ¿viste? Por la cosa, y cuando termina Merlo se le ocurre, tomaba mucho el hombre, con un vaso de whisky en la mano me pregunta por la amnistía, ¿qué opinaba de la amnistía que habían sacado los militares? Entonces digo, usted me la pregunta en serio, como es un hombre joven, yo tenía en ese momento 39 años, 40 por ahí, o 41, no menos, tenía menos, si era el 80, no menos, 30 y tantos tenía, me dice, yo quiero saber la opinión de los jóvenes. Entonces, ¿pero estás seguro, general? Le rí 4 o 5 veces. Estaba un montón de gente alrededor. Cuando empecé a hablar, se empezaban a ir todos. Entonces le dije, mire, general, usted me pregunta. Yo le digo, en el derecho romano no se puede ser juez y parte. El gobierno quiere dictar la ley y a su vez asumir la ley como propia. Es imposible. Cuando vuelva la democracia, que esto es inexorable, van a ser juzgados ustedes por
por los delitos que han cometido, y en ese momento ya la ley de la amnistía se va a terminar. Bueno, ¿para qué? Empezó a los gritos. ¿Desde cuándo por Hiroshima se rindió cuentas? ¿Acaso los victoriosos rinden cuenta? En primera plana, con Oscar Gómez y todo, era una banda de desalmados. Llego yo con la nota, la escribo tal como pasó, y digo, muchachos, esto hay que mandarlo así. Sí, vamos adelante, pum, sale la nota, y al día siguiente, en la revista rodeada, patrullero, tipo busca, un escándalo. Por suerte, como estaba el gobierno en salida, había un general Saint-Jean, que era el hermano del criminal de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero este tipo era un militar de otro carácter, era un tipo más liberal, entonces le dijo, no, déjense de joder. Si detenemos a Tarruel y a Gómez y a todos los que están ahí, va a ser un escándalo esto que no lo vamos a poder soportar. Además le dijo, un general no puede hablar borracho como un periodista como Tarruella. Dice, si un periodista como Tarruella no puede ir en pedo a hacer una nota. Y así fue como se saldó la cosa con ellos, ¿no? Bueno, estas son anécdotas que quedan de esos momentos, ¿no? Menos mal que no le hicieron nada a Tarruelia y a Gómez, porque si no, no los podría haber conocido mucho claro, después. Menos estaríamos conversando hoy. Pero bueno, luego vino la etapa de la democracia, ahí pasó una cosa muy linda, porque Alfonsín me hizo convocar para Radio Excelsior, que era una de las radios estatales, y ahí fui su director de la radio. Bueno, se hizo una buena tarea, la pusimos segunda en las mediciones y tercera, y pusimos música nacional y la información. Hicimos una gran tarea ahí. Ale, ahí solamente tuvimos inconvenientes con Aldo Rico, ¿no? Con las rebeliones. Ale, en todo esto que narrás y que te retrotrae a otras épocas y que te muestra en distintos medios, pero siempre haciendo periodismo, ¿cómo llegás o de qué manera llegás a la televisión? Bueno, yo en la televisión, en radio empiezo tenía 24 años, ya por los 72, por ahí, 73, empiezo en Radio Rivadavia con el Club de Barbas, que era un programa que iba a las 6, 7 de la mañana, el de mayor audiencia de la radio. Ahí empecé a hacer radio. Y luego televisión empiezo en Canal 7 Marvis, me llama para hacer los homenajes. Como hacían los homenajes a Cosquín, yo hago guiones, ahí le hago guiones. Y luego llego bueno, trabajé en Chile, estuve trabajando, yendo y viniendo a Chile, y trabajé para Univisión Miami en los años 90-91. Trabajé ahí con la televisión norteamericana, que fue una experiencia muy rica. Ahí hice cámaras, ¿no? Y ahí salía lo que es para 400 millones de personas, ¿viste? Después subir a un avión y te saluda hasta el ala del avión, ¿viste? Impresionante eso. Bueno, y luego, cuando estoy acá como secretario de redacción de La Razón, me llamas Citrin Blum y Romay, porque venía la ESO, quería hacer un noticiero, y yo en Chile había hecho un ensayo de un noticiero de 15 minutos, porque para mí había que hacer un noticiero corto, de información muy precisa y sencillo, para que mucha gente que no tenía tiempo lo pudiera ver. Bueno, la cuestión es que cuando vino esta oportunidad con Romay, nos pusimos de acuerdo enseguida. Romay, un tipo maravilloso, un sabio. Sabía delegar, no te presionaba, veía, es decir, yo trabajaba con una libertad que pocas veces la he tenido frente a un monstruo de esas categorías, de ese nivel, ¿no? Entonces hicimos el noticiero, y fue el único noticiero en el mundo que se autofinanció, porque lo que ocurrió, que yo lo tenía previsto, porque en Chile había visto eso, que vos cuando haces una cosa con mucho efecto, era uno de los 2 o 3 noticieros más vistos de la Argentina. Y además en el interior era primero en una cantidad de provincias, de Mendoza. Yo lo veía, el Reporter, claro. Eso, le decimos a la gente que estamos hablando de eso, Reporter eso, ¿no? Canal 9, 1995 al claro. Casi 99. Sí. Y luego de ahí era segundo noticiero más visto en Paraguay, una cosa de loco, ¿viste? Porque el Canal 9 llegaba a Paraguay. La cuestión es que esa experiencia, con Dardo López la conducción,
Y bueno, la ayuda de muchos periodistas de Canal 9 en ese momento, desde Rigoli, Castro, también Juanjo Maderna, que está trabajando ahora en Presidencia de la Nación, Juanjo, un valorazo. Todos ellos colaborando con nosotros y los periodistas del 9, ¿no? Hicimos un noticiero realmente absolutamente inédito, con una audiencia que además levantaba la audiencia los fines de semana, porque iba sábado y domingo, y en el verano, que Romay dice, esto es insólito, decía Romay. Y era la segunda cuenta económica del canal, lo que Romay jamás hubiera imaginado. Con ellos trabajé hasta el 99, porque después produje a Morales Solá, no Morales Solá, ¿no? Era otra época, ¿no? Era otra época. Y después, bueno, me fui del canal a trabajar después de un tiempo con Abel Fatala, que era secretario de Obras Públicas de la ciudad, y ahí hicimos también una tarea absolutamente innovadora en la comunicación, porque hacíamos comunicación caminando la calle, ¿no? Con Abel. Sí. Sí. Eso es... Pasaste por las distintas facetas del periodismo. Claro. Prensa, edición, guiones, entrevistas, humor o sátira, digamos, desde todos los lugares, y el periodismo netamente político, desde todos los lugares te pudiste parar en esta profesión. Sí, porque además lo que pasa es que yo soy muy inquieto, entonces si una cosa la hago muchos años juntos me aburro, ¿viste? Entonces me aburro y me da por hacer otra cosa. Y ahí justamente cuando estaba en la ciudad yo publicaba poesía en esos años y vino la cuestión del libro de Guardia Hierro, que fue, digamos, ahí trabajábamos, ahí estabas haciendo radio con nosotros. Claro, exactamente, sí, cuando sale el libro. Y en ese momento, ese libro es un boom, ¿viste? Tuvo una edición realmente muy fuerte y de inmediato lo publicó la Universidad de Milán en Italia. Fue realmente un momento importante. Y ahí empecé a publicar cantidad de libros hasta el momento, ¿no? Que ahora que ha salido. Sí, contame, antes que terminemos esta charla, contame qué haces en el medio de la pandemia. Bueno, en medio de la pandemia trabajo con cosas de prensa, con los gremios de la Corriente Federal de los Trabajadores, ajá, de la CGT, y estoy trabajando también en algunos libros con ellos ahí, para edición y cosas. Y bueno, y ahora salió hace un año Historia Política de la Sociedad Rural, que anda muy bien el libro, que lo editó Octubre, que es la editorial de Página 12, y ahora acaba de salir a la calle en este momento Güemes, el héroe postergado, que se está presentando el 17 mismo en un Zoom que va a salir por todo el país, ¿no? Ya hubo un Zoom porque los compañeros de Primero la Patria hicieron un Zoom hace una semana y fue realmente han trabajado muy bien, ha salido en todo el país, al exterior, incluso intervino el director del Archivo Histórico de Tarija, gente de Chile, de Bolivia, de Uruguay. Realmente ha sido muy fuerte. Y bueno, se cumple el bicentenario y el libro reivindica a Güemes como uno de los hombres ligados profundamente a San Martín en la tarea de la liberación del Perú, ¿no? Que es donde no llegó Güemes a raíz de su muerte prematura el 17 de junio de 1821, que se cumple ahora el bicentenario. Ale, si no hubiese sido periodista, ¿hubiese sido algo distinto en esta vida? Si lo mirás ahora y te pregunto, ¿qué hubiese sido si no eras periodista? Mira, cuando yo era chico, cuando empecé a jugar en Estudiantes a los 14 años, fui a la séptima de Estudiantes. Bien. Mis padres se mudaron de La Plata al Tigre, imagínate, me arruinaron la carrera deportiva. Yo no estaba jugaba, el que me tomó para jugar en la séptima fue Miguel Igomirelo, que fue el tipo que armó el equipo que salió campeón de América y del mundo. O sea que yo venía... futbolista entonces? Pero hubiera sido quizá, qué sé yo, andás a ver. Pero el periodismo Vos sabés que yo era chico y viví una niñez bastante dura, ¿no? Y mucho tiempo viví con mi abuela, ¿no? Entonces, en esos años yo salía a la calle y yo hablaba con todo el mundo. Iba a la parada del micro y preguntaba cosas, tenía 4 años.
Y mi abuela fue la que alguna vez dijo, va a ser periodista. Viste que uno tiene como mandatos no explícitos. Sí, es verdad. Cuando a los 17 años yo me fui de mi casa a vivir solo, viví en Capital, me vine a trabajar, yo trabajo de los 14 años, me mantengo de los 14 años, tuve 1000 oficios, fui tornero, fresador, changarín, trabajé en la industria del aceite como peón, así que ahí va más o menos viendo, pero siempre la literatura me vinculó con la gente del periodismo y ahí me mandé y entré de muy jovencito, ¿no? Trabajé con gente maravillosa, desde Germán Rosemacher, Juan Gelman. Mis primeros poemas fueron publicados por Gelman, fue uno de mis patrocinadores, ¿no? Que le gustó mucho mi poesía, y Horacio Salas. Trabajé realmente con un grupo de periodistas notables, ¿no? Grandes, algunos periodistas que todavía, con Pájaro García Lupo, que fue editor de uno de mis libros, ¿no? Además, imagínate que en ese tiempo yo escribí en Clarín Clarín Cultural con Rubén Tiziani. Así que la verdad que tuve el amparo de tipos enormes que me enseñaron. En Clarín, además, yo digamos, lo frecuentaba al alemán Gottling, ahí estaban desde Bayer, bueno, tipos realmente notables, Luis Soler Cañas. Entonces, todo eso, en ese tiempo vos trabajando estabas muy en contacto con ellos. Todavía yo soy de los periodistas que se crió en los boliches, ¿no? O sea, lo conocí a Ardizone en los boliches de cerca del viejo Canal 7, en la calle Viamonte, donde vos entrabas a los boliches a la noche a cenar con ellos y tenías que atravesar las nubes de humo de cigarrillo, ¿no? Me imagino. Alejandro, yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo esta entrevista, este rato más allá del cariño que nos une, charlar así, hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, así que para mí un privilegio enorme. Bueno, para mí también estar con vos sabés que te quiero muchísimo, te tengo un enorme respeto y admiración como periodista, como locutora, he tenido la suerte que la vida me ha dado de trabajar con vos, y bueno, mando un saludo para la gente de Bragado, que ya estaremos allá con los libros en algún momento cuando se termine este momento tan difícil, del cual vamos a salir, digamos, saliendo con lo que siempre sabemos los argentinos, que es luchar contra la adversidad, ponerle el corazón y abrazarnos en el momento que salimos de eso. No podemos decir que va a ser una victoria porque no hay victorias con tantas víctimas, ¿no? Sí. Pero sí que vamos a lograr superar este momento tan difícil, que nos duele tanto y que está afectando tanto a lugares como Bragado, ¿no? Así que mi saludo, mi solidaridad y mi profundo cariño por vos y por la gente de Bragado. Te mando un beso enorme a vos, a toda la familia. Uno de los primeros abrazos cuando podamos, nos comemos un asado acá y nos encontramos de nuevo. Muy bien. Feliz día el lunes. Feliz día del periodista, exactamente. Chau, Ale, gracias. Chau. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.